La fiebre no es mala, es tan solo una defensa natural del organismo para matar a virus. Pero que su hijo tenga fiebre es algo normal en ellos. Hace que más de uno ya quiera plantarse en la consulta del médico. Es normal y no es para menos. Pero tiene que aprender a relajarse, porque la fiebre es un síntoma muy frecuente en los primeros años de vida. Así lo explican diversos pediatras. Por lo tanto, no es necesario tratar la fiebre e intentar bajarla hasta la temperatura habitual. En cambio, sí es recomendable aliviar el malestar que la fiebre puede producir en el pequeño. Ante un niño con fiebre, lo más importante es saber cuál es la causa y estar pendiente de aquellos síntomas que indican problemas y la conveniencia de consultar al pediatra. La fiebre, recuerde que no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa del organismo contra las infecciones, tanto las causadas por virus como por bacterias. La fiebre por sí misma no causa daño cerebral, ni ceguera, ni sordera, ni la muerte. Algunos niños predispuestos, aproximadamente un 4% de ellos, pueden tener convulsiones por fiebre, pero el tratamiento de la fiebre no evita estas convulsiones. Nunca se debería dar medicamentos para bajar la fiebre con este propósito. Hay que tratar los niños febriles solo cuando la fiebre se acompaña de malestar general o dolor. Algunos medicamentos tienen la misma eficacia para tratar el dolor y su dosificación debe realizarse en función del peso del niño y no de la edad. La combinación o alternancia de algunos medicamentos no es aconsejable siempre y cuando sea recetado y diagnosticado por su pediatra. El uso de paños húmedos, friegas de alcohol, desnudar a los pequeños, las duchas o los baños para el tratamiento de la fiebre está desaconsejado. Así que recuerde que no debe alarmarse, sino que estar pendiente de los signos de su pequeño. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Continuamos, mis queridos mañaneros. El día de hoy estaremos hablando de la fiebre en los niños. Está con nosotros Nicolás Blanco, médico general. Continuamos, chicos. Interesante tema, estábamos comentando aquí, las que somos más mamás, Ale, en algún momento te tocará. Aprendiendo ¡Qué como tía! angustia, ¿no, verdad, chicas? Mañaneras, cuando estamos con nuestros hijos enfermos, tiene fiebre. Y la primera pregunta que estábamos diciéndonos, Cari, es, ¿cómo sabemos nosotros las mamis, los papis que estamos en casa, cuando un niño tiene fiebre? Porque muchas mamás dicen, 36,7 ya es fiebre, 37 tiene fiebre, al fin. ¿Cómo determinamos realmente cuál es la temperatura que nos dice, alerta, tiene fiebre tu bebé? Doctor, bienvenido. Buenos días, chicas. Buenos días, estimados televidentes. Primeramente, definir fiebre se puede definir como un alza en la temperatura corporal. Y con lo que tú me estabas diciendo, básicamente la fiebre tiene ciertas variaciones diurnas y nocturnas. Es decir, en la mañana podemos tener una temperatura más baja, por lo tanto con 37,2 ya tener fiebre, y en la tarde más de 37,7 ya tener una temperatura elevada. Por lo tanto, al tener un paciente o un niño con una temperatura bucal más de 37,7 ya podríamos considerar como fiebre. Perfecto, doctor. Por otro lado, cuando nos dicen fiebre en los niños, siempre nos alteramos porque nos dicen tienen que controlar la fiebre. O sea, en un niño es muy difícil, es bastante complicado en realidad dejarle subir la fiebre porque puede traer varias consecuencias. ¿Cuáles serían estas consecuencias que podrían traer a un menor cuando no controlamos su fiebre? Así es, Karina. Principalmente las causas de una temperatura elevada en los niños pueden desencadenar convulsiones febriles. Es decir, son cuadros de convulsiones desencadenados por un paciente que se mantiene con fiebre mucho tiempo, más allá de 1 hora, o con temperatura que cambia bruscamente y sube por mucho tiempo. Entonces, estas convulsiones hay que básicamente bajar la fiebre. Si continúa el niño, digamos así, convulsionando o no recupera su estado normal anterior, es necesario llevarlo inmediatamente a emergencias. Doctor, a mí me gustaría saber, porque una de las cosas que yo decía en la nota introductoria es, ¿se usan o no se usan los pañitos fríos, calientes, del agua fría, caliente, se lo debe bañar? Hay muchas mamás que incluso hemos visto hasta en películas que las mamis abren el refrigerador, o sea, no saben ya qué hacer. ¿Cuáles de estas cosas son mito y cuáles son realidad? ¿Qué se debe hacer y qué no? Realmente, como les decía, el momento que tenemos un paciente con fiebre alta, hay que bajar esa temperatura a como dé lugar, para evitar las consecuencias a posterior, ¿sí? Entonces, está aconsejado dar antitérmicos de algún medicamento que baje la fiebre, pero se puede complementar con medios físicos como son paños húmedos,
a nivel del abdomen, en la frente, dar un baño de agua tibia, ¿sí? Algo que también nos ayude de otra forma a bajar más rápido la temperatura. Tibia, necesariamente tibia. Tibia o lo bañitos más fríos frío que también. pueda soportar el paciente, Ah, ¿no? perfecto. Obviamente, si un niño está enfermo, no nos va a soportar un paño helado. Entonces, lo más tibio o frío que soporte. Bañarlo a una temperatura fría. Igual, agua tibia, más o menos tirando a fría. Al Lo clima, más más que o menos. soporte el paciente. ¿Y en qué momento tenemos que las mamis o los papis tomar la decisión de llevar a nuestro hijo a un hospital, a una atención médica, si se nos va de las manos, digamos? Ya, es importante tomar en cuenta pacientes que tienen fiebre de difícil control, es decir, ya le damos antitérmicos, 2, 3 dosis, no mejora, a pesar de los medios físicos continúa con fiebre, es importante llevar a ese paciente a emergencias. No dejarle mucho tiempo al paciente con fiebre para evitar las consecuencias posteriores o complicaciones. ¿Entre qué edad y qué edad resulta lo más peligroso? Porque yo he leído, no sé si está bien, muchas veces Google no dice la verdad, que a partir de cierta edad de los niños también es buena la fiebre porque te ayuda a eliminar, no sé, algún indicativo del cuerpo. Ya. ¿Estoy en lo correcto, no estoy en lo correcto? ¿Y a partir de qué edad a qué edad? O sea, uno podría relajarse un poquito más si a su hijo le da fiebre. Bueno, las mamás nunca vamos a estar relajadas, pero ¿qué edad podría ser como la más Realmente la complicada? fiebre, como tú bien lo dijiste, es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, nos indica que algo está pasando, que nuestro niño tiene alguna infección, ya sea por un virus, una bacteria o alguna cosa está pasando con él. Lo más importante en este caso es identificar el grupo de niños que tienen factores de riesgo para lo que les decía antes, desarrollar convulsiones febriles. En la etapa entre los 6 meses a los 5 años, los pacientes son en ese grupo los más vulnerables a este tipo de complicaciones. Y se sabe que más o menos entre los 18 meses de edad es lo más común que podrían presentar una convulsión febril. Por lo tanto, si es una fiebre de difícil control, lo más prudente es llevarlo a emergencia para hacer las investigaciones posteriores y saber cuál es el origen de esa fiebre. Perfecto. Ah, yo veo que las mamás a veces se vuelven un poco neuróticas. Debe ¿Qué me quieres decir? debe ser un caso que se debe entender, ¿no? Yo no soy mamá, no lo padezco. ¿Usted recomienda como truquito casero realmente tener un termómetro en casa, sí o no? ¿O nos valemos simplemente por como vemos que alguien dice, sí, tienes fiebre, porque normalmente es en las coyunturas donde se va a medir mejor la temperatura corporal? ¿O se vuelven un poquito más alteradas si están con el termómetro constantemente? Yo pensaría que es una herramienta que debemos tener en nuestro kit de primeros auxilios, algo básico. Sí, para saber realmente nuestro hijo con qué temperatura está en ese momento. Hablar con exactitud. Absolutamente nada. ¿Cómo podemos actuar? ¿Nos debemos dirigir a la farmacia o directamente donde un especialista? Directamente a un especialista. ¿Por qué? Porque hay casos donde la fiebre, si no tenemos un foco, digamos, respiratorio, gastrointestinal, urinario, alguna cosa que nos indique el origen de la fiebre, en este caso es mucho más rápido debemos llevar la emergencia para investigar cuál es realmente el origen de esa fiebre. Sin encontrar un foco específico, es más importante llevarlo urgentemente a emergencia. Si está con fiebre y como les digo, no hay ningún foco, es mejor a emergencia. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Es importante no automedicarlos. Muchísimas veces las supuesto, mamás ya les llevamos al pediatra una vez y si le volvió a dar fiebre decimos no, Contrario le total. volvemos a dar exactamente lo mismo y seguramente ya se va a poner bien. Total, es súper peligroso automedicar a nuestros niños. Vayan donde un especialista. Ustedes tienen un servicio también, doctor, ¿no? Así es, contamos, yo soy jefe médico en multidoctores.com, somos una plataforma web donde brindamos asistencia médica por chat. Entonces, las 24 horas, 7 días de la semana, tenemos contacto médico directo con ¿Lo podemos el llamar a las paciente. 4 de la mañana, doctor? Directamente Sí. ingresan a la página web y estamos a las órdenes para resolver cualquier duda o cualquier cuadro de cualquier paciente a nivel nacional e internacional también, porque Perfecto, como es web, doctor. entonces hay acceso ante cualquier paciente en el mundo, básicamente. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Continuamos con más Gordito. Gracias, doctor. Gracias.